Un saludo muy especial, queridos amigos peregrinos en el corazón de María. Estamos conociendo profundamente esos misterios que Dios ha colocado, esos grandiosos e insondables misterios que Dios ha colocado en la Santísima Virgen, aquí en su programa María, la hija predilecta del Padre. Soy el profe Camilo y los saludo cordialmente en esta peregrinación y saludo a mis compañeros en la mesa de trabajo, a Ramón y a Orlando. Gracias Camilo. Orlando, ¿cómo estás? Aquí entonces en equipo buscando, con la ayuda del Espíritu Santo, acercarnos un poco más a la hija predilecta del Padre, a nuestra Madre, para entender, vivir, que la tenemos muy cerca y que no la hagamos tan lejana, siendo que ella es nuestra Madre espiritual. Muchas gracias Camilo y Ramón, amigos y amigas, contentos de poder participar de esta meditación. Así se trata de una meditación en equipo. Estamos sumergidos en el misterio de María, que nos conduce al misterio de Jesús. María, nuestra querida madre e hija predilecta del Altísimo. Camilo. Es así, es hija predilecta del Altísimo, madre admirable de Dios Hijo y esposa del Espíritu Santo. Hemos recorrido San Juan Pablo II, Concilio Vaticano II, hemos hablado algunos elementos explicitados por Santo Tomás de Aquino con esa claridad que él tiene, es una claridad diáfana de la lectura de la Sagrada Escritura y la comprensión de la Escritura. En sus ejercicios de exégesis realiza un trabajo muy especial porque lee entre líneas, por decirlo de alguna manera, en la palabra de Dios, el papel preponderante de la Santísima Virgen en el plan de salvación. Pasamos a tomar unos textos del padre Garrigou Lagrange, un hombre no solamente neotomista, obviamente por excelencia, hace parte de ese gran resurgir de la doctrina, o de la lectura más bien, de la doctrina católica en el prisma de Santo Tomás de Aquino. Es un hombre que ilumina siglo XX, siglo XIX y siglo XX. Y ahora volvemos a nuestro autor inicial, que es el padre Michael Smaus, y vamos a ir con unos elementos muy importantes que él señala al respecto de la Sagrada Escritura y la tradición. Hay ahí mucha tela para cortar, podríamos decir coloquialmente, pero iniciamos contextualizando en qué consiste ese papel de la Santísima Virgen en función de lo que nos dice la Sagrada Escritura y la tradición, porque son dos elementos importantísimos en la configuración de la doctrina católica. Oído todos, anoten esto en sus agendas: Sagrada Escritura, tradición, y vamos a hablar también del magisterio, aunque ya hemos conversado varias veces sobre diferentes concilios y el magisterio de la Iglesia. Ahora, lo que Dios obró en María por su acción soberana y lo que nos ha dicho sobre ella en la Sagrada Escritura, lo hallamos entonces en esa escritura que es la palabra de Dios y en la tradición oral. Son dos elementos muy importantes a la hora de considerar a la Santísima Virgen: la Sagrada Escritura y la tradición oral. Dice el padre Smaus: la palabra de Dios contenida en estas fuentes constituye el fundamento de la doctrina de la Iglesia sobre María. O sea, no hay nada que la Iglesia diga sobre la Santísima Virgen que no esté plasmado en donde, en la Sagrada Escritura y en la tradición. Y esto es muy importante porque entonces le da una fuerza especial a nuestro discurso, de tal manera que lo que decimos es totalmente fundamentado. Hay algunos elementos que en algún momento Ramón había apuntado y que tienen que ver con esa fuerza de la Santísima Virgen en las primeras comunidades cristianas, la devoción que se tenía, el momento en que llega el concilio y declara la maternidad divina de Nuestra Señora. O sea, es un punto de partida que abre algo así como una caja de Pandora en relación a las grandezas de la Santísima Virgen. Sí, señor. No podemos de ninguna manera opinar, sino conceptuar con la ayuda del Espíritu Santo sobre lo que ya se ha conceptuado de la Santísima Virgen María, por un lado, y lo que está escrito en la Sagrada Escritura
y lo que Dios ha obrado en la Santísima Virgen María. Nosotros tenemos que integrar, no combinar, sino integrar la voluntad de Dios, el pensamiento de Dios sobre María, que ya lo hemos expresado. La escogió y la llenó, y la eligió madre y la llenó de gracia. Lo que hay en la Sagrada Escritura, porque más de uno puede decir, bueno, ¿y en qué punto? Ya lo dijimos también, no lo vamos a repetir. Y ya lo que la tradición, que es precisamente lo que dijeron los santos padres, los discípulos de Jesús y los santos padres, para la posteridad sobre la interpretación de la persona de la Santísima Virgen María como escogida, como predilecta, como madre de Dios, como madre de misericordia. Sí, es que la revelación, es bueno que nuestros radio, tele, internauta escuchas tengan muy presente qué significa la revelación divina para nosotros. La Iglesia Católica, cuando hablamos de revelación divina, no nos quedamos en la sola escritura, como algunos proclamaban por allá en el siglo XVI, años 1517. La Reforma. Yo diría más bien la Revolución Protestante, porque uno diría que cuando se reforma algo es para dejarlo mejor. Lutero puso la mano y destruyó los votos eclesiásticos, la autoridad papal, los sacramentos, la organización de la iglesia, dividió el celibato. O sea, destruyó cuanto pudo. Después viene un Calvino, Zwinglio, etcétera, y no quedando contentos con la destrucción de Lutero, terminan destruyendo más. Bueno, el caso es que para ellos la visión es solo escritura. Nosotros, cuando hablamos de revelación divina en la Iglesia Católica, hablamos de Sagrada Escritura, tradición y magisterio. Y en estas tres, ¿qué decimos? Perspectivas. Fuentes. En estas tres fuentes, en estas tres lecturas de la presencia de Dios en la vida del hombre, que forma un solo conjunto, una alimenta a la otra alimenta a la otra. Tiene algo de trinitaria la relación entre escritura, tradición y magisterio. Ahí se encuentra fundamentada la Mariología. Sí, señor, es decir, las podemos también en otro nombre, otra asignación, como las tres manifestaciones de Dios, manifestaciones muy claras de Dios. Pero ¿qué manifiesta Dios? Su misericordia, su poder, su omnisciencia, todas las atribuciones de Dios están ahí precisamente en esas fuentes. Dios se manifiesta en la Escritura. Está tal cual. Pero no solamente en la Escritura. No solamente en la Escritura. Dios se manifiesta en la tradición, porque así se hizo y se sigue haciendo. Y Dios se manifiesta en el magisterio que la Iglesia hace continuo, el magisterio ordinario de la Iglesia. Por eso le escogió a la Iglesia. Entonces, así como Dios, cuando decimos en Daniel, criaturas todas del Señor, bendecía al Señor, aquí hay unos campos maravillosos donde estamos bendiciendo al Señor en la persona de la Santísima Virgen María. Pero, a ver, me permito no estar en desacuerdo, atención a la palabra que... tiene permiso. Sí, me permito no estar en desacuerdo, pero sí estar en necesidad, al menos personal, de aclarar algo. ¡Qué bien! El magisterio, la tradición y la escritura no podemos presentarla así como algo muy distinto, uno del otro. Es una triada. ¿Por qué razón? La tradición, mencionaba un personaje, Camilo Andrés, el profe Camilo, mencionaba al señor Lutero. Ellos, dicho en caridad, afirmaron no creer sino en lo que decía la Escritura. Y hay que entender que la Escritura lo fue por la tradición. ¿Por qué razón? Porque la comunidad mundial, hablamos de la comunidad mundial primitiva, era eminentemente
oral en su comunicación. Sí, señor, Claro, sí, claro. No sí, existía, sí, sí, sí. ¿cómo se llama esto? La tipología de lo escrito. La escriptografía. No No había existía. escriptografía desarrollada, no había elementos escriturales desarrollados. El hombre primero habló que escribir. Pero sí Es se lo valía de lógico, símbolos sí. y signos el hombre. Sí, sí. Entonces, la tradición es escritura. La tradición es escritura. Lo magisterial es escritura, porque no se sale del concepto escriturístico, no se sale. Lo manifiesta de una u otra forma, pero es escritura. O sea, que no quede en el ambiente de pronto, por aquí hay tradición, por aquí hay magisterio, y en el centro está la escritura. No, Sí, no, no no. es que yo tome de donde me convenga tampoco. Tampoco, no, porque no. es que lo bonito es que Eso es cierto. por la aclara acción del eso, Espíritu Camilo. Santo, Sí, por la acción del Espíritu Santo, la tradición se conecta literalmente, o sea, en lo más profundo y directo, la tradición se conecta con la escritura y la escritura con el magisterio, o sea, Vea qué bueno. se enriquecen entre las tres. Es el mismo por eso circuito. es el mismo circuito. Vea, hay una situación que se puede explicar, pues, no dándosenos, ya me olvidó el término, ¿cómo se dice? No nos queremos dar aquí de maestros, pero hay algo muy importante y que puede explicarse. A usted le van a decir, en una conversación por allí con amigos, yo no creo sino lo que está en la Biblia. Felicitaciones, yo también. Entonces muéstreme dónde está la asunción de la Virgen en la Biblia. A ver, no está escrito en la Biblia Explícitamente. que María fue llevada al cielo en cuerpo y alma. Pero si vas a interpretar la Biblia, si vas a interpretar la voluntad de Dios, si vas a mirar que el precio del pecado es la muerte y ella no pecó, si vas a mirar que el precio del pecado es la corrupción, ella no tenía por qué entrar en... no era un cuerpo corruptible. Sí. Por eso la Virgen, la Iglesia tan sabiamente toma, por ejemplo, el caso de la Asunción. ¿Murió o no murió? No lo dice la Iglesia. La Iglesia dice, encuentra un término intermedio extraordinario. Se durmió. Lo que se avisa la Iglesia con toda precisión, desde la interpretación escriturística, es que jamás ni un segundo entró en proceso de corrupción. Fue asunta al cielo en cuerpo y alma. ¿Por qué? Porque la Virgen Santísima no le debía absolutamente nada al pecado. así es. Yo le diría a esas denominaciones cristianas que hagan un examen de conciencia. ¿Dónde dice en la Biblia que los libros de la Biblia son los canónicos? Eso no lo define la Biblia. Eso lo No. definió la tradición y el magisterio. Claro, bajo la luz del Espíritu Santo. O sea, no está ahí, en la Biblia no está. No, no Estos está. son los libros. No. No está. Entonces, Está. ¿cómo ellos pueden asegurar que lo que ellos tienen en las manos es verdadero si en la Biblia no está estipulado? ¿Cómo ellos niegan la tradición a partir de 1500? Qué curioso. ¿Qué pasó entonces Sí. en 1500 años? El Espíritu Santo abandonó la iglesia Exacto. porque hacía falta que llegara el Mesías llamado Martín Lutero. Yo no creo. Entonces hay Bueno, que- pero ahí para que veamos cómo ha patinado. Sí, no, lo importante es que nosotros no, es decir, no tratemos de simplemente ser enunciativos, sino de entender la prolegómena, llamémoslo así, que a través de la historia ha suscitado la persona de la Virgen, la persona de Jesús, la estructura de la iglesia. Eso lo debemos tener claro, de que no es enuncie y cúmplase. No, esto no es artículo único, ni ha sido así. Nosotros debemos inferir que la escritura es posterior, es un aprendizaje tardío, inclusive en el término de aprendizaje humano. Hablemoslo de una manera, aunque sea... Es decir, Mm, la escritura viene a manera posterior de la escritura manera viene de posterior a la práctica. A manera de pleonasmo, la escritura, dijiste, se me fue la idea que comentaste, la escritura fue antes, no fue antes
No, es tardía, siempre Es tardía, pero no la escritura, sino lo escrito. Es que eso es lo que hay que aclarar, Camilo, No, ¿cierto? precisamente a Claro nosotros que la lo historia escrito comienza... hace uso de la escritura, y si la escritura es tardía, Sí, el escrito la por consiguiente, por lógica inferencial. La escritura, entendido así, la escritura es antes de lo escrito, Claro. en la interpretación de lo que es Son la los escritura. símbolos con los cuales lee. ¿O no, Camilo? No, a ver, te yo- veo como dudando. Sí, no, yo levanto aquí la mano, moción de censura, moción de orden. ¿Cómo es el asunto? A ver, bien. A ver, yo tengo muy claro que primero el hombre se comunica oralmente. Exactamente. Sí, miren, los primeros, los signos auditivos o, Primero, primero. o plausibles de ser entendidos por el oído o El captados, primer Se elemento de se llama- comunicación. Se llaman sencillamente fonemas. los eh, fonemas. Fonemas. La primera Los fonemas- intercomunicación del ser humano fue Fonemas. Auditiva. auditiva. Fonemas, listo. Muy bien. Y Después los el hombre, elementos se llaman fonemas, después el hombre empieza a plasmar una serie de imágenes que se sí, llaman pictogramas, grafemas pictogramas, o sí. pictogramas, grafemas, para expresar lo que ya tiene adentro. Claro, correcto. Pero es muy complicado componer una frase en base a figura. Entonces cojo un árbol, una vaca, una casa, y para poder decir algo, eso es muy complejo. Pues, El exactamente. hombre avanza un poco más y viene la escritura cuneiforme, Exactamente. donde ya hay unos signos Ahí Sí. entra, que se deberían de transmitir, bueno, de manera obviamente en unas tablas o tablillas de y arcilla, así, etcétera. y así se hizo. Sí, bueno. Y se deberían de transformar en fonemas en el momento de la lectura. Vea qué O sea, el bien hombre eso. no solamente escribe cuneiformemente, No, sino que lee lo que escribe. Porque si no, no Es- tendría sentido. todo esto quiere... Claro, yo escribo, pero nadie me entiende. Ni Exacto. yo sé leer, eso no es escritura. No, tiene que Tiene haber, que haber- tiene que haber para que haya una mensaje. respondencia entre los grafemas y fonemas para que pueda haber ya un trabajo de intelección y de Estamos hablando de comprensión. un paquete de años. Entonces estamos hablando, no, estamos por ahí en el año 3000 antes de Cristo, no hemos llegado a los fenicios. No, entonces no. Y aquello que sucedió, Eso que yo me salté los jeroglíficos, que es un, Sí, es no, un no, es estado que intermedio entre pictograma y pero- cuneiforme. exactamente, pero la simbología es elemento de interpretación de la Sagrada Escritura de acuerdo a los estudios escriturísticos. Pero entonces, escribo yo en cuneiforme, en signos cuneiformes, y se realiza ya una convención, por lo menos a nivel tribal, Sí. de que así nos vamos a comunicar, porque si Ramón, son de acuerdo. Ramón sale con una escritura cuneiforme, Orlando con otra, y yo con otra, no nos entendemos No, entre los tres. Exactamente. Eso Entonces- está dirigido, lo de Dios está dirigido por Dios. Ujú, ahí está, porque es en función de la civilización. El hombre se va Exactamente. civilizando. Después de eso, entonces ya vienen unos signos que tienen un mayor y profundo significado que el escrito cuneiforme. Entonces viene el alfabeto fenicio, ¿no? Que es anterior inclusive al griego o da origen al No. griego porque se conecta. Y después, que ese es propiamente para los griegos, es el alfabeto. Nosotros no tenemos alfabeto. Uno a veces dice analfabeto, pero lo dices por un origen griego, no, porque en el español no tenemos alfabeto. Alfa es A. Sí. Es Alfa es la primera la letra primera letra del alfabeto del griego. Pero es que antes del griego está el hebreo. Ujú. Y del hebreo el arameo. Y el arameo de eso es una cadena de estructuras de idiomas, ¿sí? Pero no es nuestro propósito dar una génesis de los idiomas. Ya ¿sí? vamos a parar por ahí, vamos a parar por ahí. El caso es que se desarrolla esa escritura, pero ¿para qué? Para que no solamente sea la memoria la que guarda los datos históricos, sino que quede plasmado en un archivo. Bien podría ser una Claro. tablilla, una pared, una Perfecto. piedra, etcétera. Entendiéndose una cosa muy importante, porque desprevenidamente puede decirse, hombre, eso puede no ser así porque el hombre no tiene esa capacidad memorística. Sí la tenía, porque el ejercicio mental de memorizar, una cosa es que hoy esté un poco aquietado No, y alterado por los medios y alterado por el celular, recurso etcétera. que tenemos de conservar el pensamiento en signos y más que en signos hoy en día, en grabaciones.
la gente anteriormente, estamos hablando pues de casi tocando la prehistoria, ¿qué hacía la gente? La gente procedía y vivía y transmitía y comunicaba generacionalmente con una memoria que no alcanzamos a sospechar, porque era el ejercicio mental el único recurso. Entonces, y precisamente, Orlando y Camilo, en ese ejercicio mental sobre una situación problemática, llamémoslo así, una situación doctrinal, una situación de análisis, una situación donde el hombre entraría a hacer uso de sus funciones, estamos se estructura precisamente lo que conocemos con el nombre de tradición, porque abarca toda la cultura. Ahí es y entonces por eso encontramos en el estudio de la Sagrada Escritura, hombre, el libro del Génesis fue escrito no cuando los hechos sucedieron, sino posteriormente. Venían empaquetados en la memoria. Entonces, acá para que volvamos al mar, claro. Es decir, al mar, de María como mar, sí. Hombre, la Sagrada Escritura, lo escrito, iluminado por Dios, escogido por Dios, para aquellos que escribieron, claro, de lo que se escribió sobre María y lo que, como enunció Camilo, lo que Dios obró en ella. Es que todo eso impactó las comunidades cristianas. Exactamente, entonces mire que lo que Dios obró en ella. Y no todo quedó escrito, ni siquiera sobre el mismo nuestro Señor. Juan se queja de eso. No todo quedó escrito. Entonces, lo que yo le diría de nuevo a estas comunidades no católicas, protestantes y todas sus denominaciones derivadas, si todo no está escrito de Dios en la Escritura, solo lo que está escrito en la Escritura de Dios es lo verdadero. Exactamente, esa pregunta es crucial. Lo demás no está escrito. Lo demás no está escrito. Entonces hay cosas que yo no puedo decir de Dios porque no están en la Escritura. Pero si Escritura. San Juan lo advierte el mismo Jesucristo, que es el centro de la Escritura, muchas cosas tendría que deciros, pero ahora no estáis en capacidad de entenderlas. Atención, tantas cosas que vinieron después. Hay una madurez espiritual pero también que es favor. esa. Miren lo que dice. Yo me voy aquí, vamos a recordar, los invito a que nos vayamos 1570 años atrás, por favor, al año 553, al segundo concilio ecuménico de Constantinopla. ¿Qué nos dice el segundo concilio ecuménico de Constantinopla? Abro comillas. Confesamos mantener y predicar la fe dada desde el principio por el grande Dios y Salvador nuestro Señor Jesucristo a sus santos apóstoles, y por estos predicada en el mundo entero, también los santos padres, y sobre todo aquellos que se reunieron. Oído, esto es muy importante. Entonces ya habló primero los apóstoles, los santos padres, y sobre todo aquellos que se reunieron en los 4 concilios, en los 4 santos concilios la confesaron, explicaron y transmitieron a las santas iglesias. Sí, señor. Eso es el concilio ecuménico de Constantinopla, el segundo concilio. El concilio ecuménico de Constantinopla, año 553, contra los nestorianos. Y está claro, la tradición y el magisterio. O sea, lo que nosotros estamos enseñando es en función de que de lo que balbucearon, me atrevo yo a decir con todo respeto. Déjalo con ese término que me gusta. Balbucearon los apóstoles. Balbucear implica el uso fonético, el uso rudimentario, ¿no? Rudimentario, y sobre todo el uso de las facultades que Dios dio al hombre, de la inteligencia, de la memoria y de la voluntad. A mí me preguntan, yo me siento delante de un Juan Evangelista y le empiezo a hablar de los sacramentos, la Eucaristía, le leo el catecismo de la Iglesia Católica a un Juan Evangelista, ¿cuál sería la comprensión de él delante de ese texto? Bueno, ya tú planteas una situación maravillosa. A mí me gusta ese como se dice en lo común, donde no hay una situación que aclare, hay que poner un problema. Como uno sentarse con Juan Evangelista, ¿cómo sería la comprensión de Juan Evangelista con respecto al catecismo? O una encíclica. O una encíclica. Es decir, esas santas mentes, esas sabias mentes, esas espirituales mentes,
en términos del centro de la creación, de la redención, o cómo aclararían las cosas parecido, yo lo digo como análogo al Evangelio de algún día que ha pasado. Señor, le dijeron los discípulos al Señor, lo análogo pues, no es que lo haga igual, pero sí muy parecido, lo que estamos diciendo. Los discípulos que le dicen al Señor, enséñanos a orar como los discípulos de Juan. Y el Señor, ellos creyeron que iba a sacar una tesis de esas, un discurso de esa teoría, pues esas cosas tremendas que iban a acabar iban a juntar Antiguo, Nuevo bueno, Testamento, Salmos, y dice, sabiduría. Cuando vayáis a orar a vuestro Padre, a vuestro Padre, reconocerlo como Padre nuestro. Claro. ¿Sí? No hay ninguna otra oración en el Antiguo Testamento que tenga esa misma estructura y esa profundidad. Entonces, aquí precisamente uno, como una situación del lugar nos coloca aquí Camilo, yo no sé si ese Orlando, si acabamos de sentar aquí a San Juan Evangelista y lo estamos leyendo el aquí al catecismo lado de la iglesia. Y no salió corriendo. ¿Qué cara haría? No salió corriendo Juan ¿Qué el cara haría? Bautista, el evangelista, no salió corriendo. Pues yo le digo, pero ¿cómo así? ¿Qué diría Juan en el qué? Delante de nosotros aquí, siéndole leído el catecismo, yo diría que, por lo menos me atrevo a decir, pondría una fisionomía de admiración, porque él que recibió el Espíritu Santo, cuando escucha el catecismo, coincide plenamente, aunque el conocimiento objetivo no lo tenga de manera análoga y precisa. O sea, lo que yo le vaya leyendo, él va coincidiendo o va concordando en función de lo que fue su vida con nuestro Señor en esos 3 años, lo que fue su convivio con la Santísima Virgen, que yo diría lo que verdaderamente le abrió los ojos a Juan fue el haber convivido con Nuestra Señora en Éfeso. Entonces, si yo le leo el catecismo, él va a quedar, wow, es eso. Sí, coincide plenamente. Claro, porque claro. no está escrito el catecismo así tal cual en la Escritura, pero coincide plenamente con lo que eso dice es la lo que Escritura y la queremos tradición, significar, ¿cierto? eso es lo que queremos. Y eso nos lo dice a nosotros este concilio, estábamos citando siglo VI, segundo concilio ecuménico de Constantinopla, 500, ¿cómo es, Ramón? 553 contra los nestorianos. Contra los nestorianos. Contra los en nestorianos. algún momento vamos a hablar de don Néstor. Negaban la divinidad de Jesucristo. Claro. En fin, y al tocar a Jesucristo, mi querido amigo, toca indirectamente o directamente en la persona de la Santísima Virgen María. María. Luego el magisterio de la Iglesia, a través de la historia, iluminada por el Espíritu Santo, va haciendo no solo las aclaraciones, sino las determinaciones, que siendo verdades, que siendo doctrina, las reafirma a través de concilios y de bula y de todo esto. Uno podría llamar la doctrina católica, y creo que es la única, y no creo, sino que necesito que sea la única. Es la única, sí. De la doctrina de la concordancia. En estos días estaba dictando una clase de Cristología, estábamos hablando sobre el prólogo del evangelista Juan, capítulo 1 de San Juan, que tiene un vuelo así impresionante. No, pero las concordancias de ese texto de Juan con las cartas de Pablo. Oiga, una cosa que literalmente se pone uno nervioso y como que, pero uno dice, wow, o Juan leyó a Pablo o Pablo leyó a Juan. A ver, qué bien, por la concordancia. Qué bien. Es muy bonito. Ahí hay algo, yo creo que debe haber una confirmación, 2 confirmaciones hay ahí. Primero, de la unicidad del mensaje de salvación. Porque doctrinariamente lo que dice Juan lo confirma Pablo, y lo que dice Pablo lo confirma Juan. Aquello de que el verbo estaba en Dios, ¿no? Y todo fue creado por él, ¿cierto? Y nada se hizo sin él. Después uno va y lee Pablo. Y el verbo era Dios. Y yo quedaba impresionado. Yo decía, increíble cómo aquí hay concordancia. Concordancia, oído, queridos teleinternauta, escuchas. Concordancia significa que hay afinidad de corazones. Concordis. Con corazón. Concordis. Con corazón. Concordis. Concordis, corazón. Concordancia con el corazón.
unidos. Cordialidad, todas esas palabras Cordialidad. bonitas que vienen del corazón. Entonces, esa concordancia entre Juan y Pablo. Y después se va uno al Antiguo Testamento y encuentra las concordancias en el Antiguo Testamento con lo que está diciendo Pablo y con lo que está diciendo Juan. No dice, es la palabra de Dios. Hay unicidad, hila Total. el mismo pensamiento, porque claro, es la palabra de Dios. Y de ahí la profundidad de lo que vamos a comentar en nuestra segunda parte, porque vamos a ir también al segundo concilio ecuménico de Nicea. Bueno, entonces pasemos rápidamente, no nos podemos quedar aquí, vamos a llegar al segundo concilio ecuménico de Nicea. ¿Qué nos dice el segundo concilio ecuménico de Nicea? Oído. Si alguno rechaza toda tradición eclesiástica, escrita o no, sea anatema. Bueno, ¿Qué me dice Orlando? ¿Se la leo de nuevo? bueno, es bueno leerla de nuevo. De claro, nuevo, porque vamos es una despacito. afirmación que Es hay grave, que- sí, es grave. sí, sí. Si alguno rechaza toda tradición eclesiástica, escrita o no escrita, sea anatema. Anatema. O anátema, como también se podría. Anatema sit, dice el Anatema latín. Sea en latín, es- ¿no? en latín. Anatema Anatema sit. sit. Está por fuera. Está por fuera, o sea, fuera de la iglesia. Sí. Fuera de la iglesia. sí. Es el concilio de las imágenes. El concilio de Nicea. De las imágenes. Ujú. Oiga, pero usted puede verlo como hacer exégesis de ese... No, de las imágenes no. Iconoclástico. Pero, ¿No fue en pero esa es- época? No, pero esta Creo que- referencia. no, la referencia no hace a la, Ah, no tiene que ver nada con los No. iconos, pero es el contexto de todos los problemas de la iconoclastia, Claro. ¿no? Iconoclastia son Es las que cuando imágenes. cuando Son las imágenes. es que cuando te equivocas vea, el bien genera verdades. O sea, no la genera, aclara verdades. Y tranquilidad de El espíritu. también, error porque- cada día es dinámico porque un error defendido te mete en otro error y así sucesivamente. Cadena de errores. No, aquí pues yo no estoy como que me reaclaren en el medio Un motivo- sobre la iconoclastia, sobre las imágenes. una cosa aclaratoria de lo que me atreví a decir es esto, pero eso sí, con mucha caridad porque no se trata de pelearse con nadie. Si lo del señor Lutero hubiera contenido la verdad, esa verdad no hubiera sido divisible. Claro. El señor Lutero planteó unas situaciones que dieron origen a replanteamientos también equivocados. Y se cree que hoy son 20, 25 mil formas de creer. Por lo menos. Bueno, Por lo entonces, menos. bueno, interrumpí para eso. Estaba hablando Ramón de la iconoclastia. Sí. No, Bueno, precisamente. siglo VIII, pues estamos en el siglo VIII. Pero aquí me parece que lo grave. Pero aquí no está sobre ese eje de la No, iconoclastia. aquí es puntual sobre la escritura. Es correcto. Obvio que también para la época, aunque estamos hablando del siglo VIII, ¿no? Ya comenzada la Edad Media, Sí, la escritura no tiene la popularidad no tenía la popularidad que tiene hoy. Obviamente no se había dado la invención de la imprenta, que Claro. fue para el siglo XV, finales del siglo XV. era tradición. Era más tradición oral que escrita. Extraordinario. ¿Dónde estaban los escritos? Yo me acuerdo que visité algunos monasterios medievales en Europa y entrábamos a la capilla, unas capillas pues que Se conservan. ni qué decir, no, hay unas cosas impresionantes, hay unos Ajá. monasterios benedictinos y hay unos coros medievales, inclusive yo creo que la Catedral de Toledo también la conserva. Bueno, uno sube al coro y especialmente donde vivían monjes o Ajá. habían, si era catedral, obviamente los canónigos cantaban el oficio, no rezaban, sino que cantaban el oficio Cantaban en las el diferentes oficio. horas del día. Sí, sí. Y cuando uno sube al coro se da cuenta que hay una tarima de 2 o 3 pisos, más o menos 2 o 3 escalones la tarima, y delante de esas escaleras que están en forma coral, o sea, media luna, en el centro de esa media luna, adelante, hay un atril, pues muy particular. El atril es del tamaño que yo podría perfectamente poner encima de ese atril un libro de
60 o 70 centímetros por 70 Uy, centímetros qué- la página, Qué amplio, hombre. porque las letras eran en tamaño familiar, para que todo el coro leyera de ese único libro. O sea, no le daban un libro de cantos o de oración a cada A monje. cada uno. No existía la reproducción Porque no era gráfica. posible. El pobre monje que trabaja en el scriptorium, Ah, que era el rinconcito ese del monasterio donde transcribía los libros, pues le daba para escribir un librito del oficio, con el oficio o con las oraciones, y otros cuantos libros donde transmitía lo que había dicho o Platón o Aristóteles, etcétera. O sea, era muy limitada la producción escrita, por obvias razones. O sea, un hombre que se dedicaba En 30 ese y 40 tiempo- años a escribir. En ese tiempo, sí. es decir, era un logro extraordinario para lo que había de recursos en ese tiempo. Pero mira que estamos en el siglo VIII y están enalteciendo el valor De la tradición. de la tradición, escrita o no escrita. O Repite, sea, repite la frase completica por si es. segundo concilio ecuménico de Nicea, finales del siglo VIII. Si alguno rechaza toda tradición eclesiástica, escrita o no escrita, sea anatema. Hágame el favor, pues, que es decir, ahí se sincretiza, se sintetiza todo el valor de la tradición. Atención, escrita o no escrita. Es que no vamos a entrar aquí en discusiones. Pues se escribe después de un tiempo, pero también se comenta y se pasa de generación en generación. No es que tenga que pasar de padre a hijo únicamente, se puede ir varias generaciones. Hombre, el creador del universo es Yahvé. Y bueno, y comienza todo Sí. a darlo oralmente, no escrita la tradición. Entonces la iglesia cogió aquello, porque esos libros de la Sagrada Escritura están escritos a posteriori, como dijimos en algún momento de los hechos. Claro. Entonces la iglesia recoge y dice: el que niegue esto, escrito o no escrito, sea anatema, queda fuera de la iglesia, no participa de las gracias, de los bienes, de todo aquello que la iglesia hace, y que más de uno como que cree que es como perder un billete de 5 pesos. Salirse de la iglesia, no se les da nada. Ay, Dios mío. No, nada, No, es que qué no, cosa. no valorar, No valorar qué significa pertenecer a la iglesia en términos de gracias, dones y bondades que Dios da a quien pertenece a su iglesia. Yo me atrevo a resaltar lo valioso de lo escrito, porque un pueblo hace historia cuando deja escrito. Por eso uno habla del padre de los sí, historiadores, uno habla de Heródoto, muy bien, Sí, pero en el fondo los padres de la historia son los sumerios, porque fueron los Los primeros sumerios. que dejaron escrito lo que hicieron. Porque antes de eso es prehistoria. Claro. La historia comienza cuando queda escrita. Entonces, la prehistoria la conocemos, la podríamos conocer ¿qué? Por una transmisión oral. sí. Es que no hay De, otro. de prehistoria, ¿qué hay? Esqueletos, ruinas arqueológicas, Sí, sí, pero sí. no hay nada escrito. No, nada. nada. Ya la historia comienza cuando el pueblo cuenta lo que hizo. Claro, Exactamente, claro. pero hay que diferenciar, mi Claro. querido Camilo, en términos de la historia religiosa, de la historia eclesiástica. ¿Te has visto a dónde nos lleva Esa- ese estudio de Mariología? no, esto es Hasta marav- explorar Pero bonito, por ¿no? allá. Porque es cultura Sí, es católica. Yo cultura, creo que sí. eso debemos El de tener la muy Además claro. que respalda. Respaldo. Exactamente. Lo que ha dicho Camilo, en aplicación a la historia universal, a la historia del mundo y su desarrollo, está sometida al capricho. Ajá. La tradición está sometida al capricho, está sometida a la ideología. Eso es muy interesante, porque cuando La historia, vamos la al historia, al pero no contexto la tradición civil aquí eclesiástica, estoy Sí. diferenciando. Adelante. profano, si hablamos solo de historia profana, o sea, hablamos de los sumerios y otros pueblos más de la antigüedad, es profano, porque ahí no hay un contenido propiamente doctrinario, eclesiástico o espiritual que nos interese. Pero ya cuando los judíos, o el pueblo de Israel más bien, que es el nombre más acertado para el pueblo del Antiguo Testamento, depositario de la fe en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel empieza a escribir para consignar sus relaciones con Dios, Claro. antes que cualquier otra cosa. Si habla de las guerras, habla en función
o de la acogida que Dios les da durante los periodos de las guerras, o los abandonos que viven en los periodos de las guerras. Cuando son esclavos o libres, siempre es en función de qué, de su relación con Dios. Entonces, todos los escritos históricos del Antiguo Testamento, o la gran mayoría, porque no todos son canónicos, para ellos no son canónicos los que nosotros tenemos. Por ejemplo, los protestantes tienen como libros canónicos del Antiguo Testamento los que los judíos consideraron a partir del siglo II o Sí, III. atención, los judíos, mi Ellos querido abrazan Camilo, son los de Judea. Los de Judea. Los de Judea. Una vez llegaron a la tierra prometida. Exactamente. Que no son palestinos. No, ellos nunca fueron palestinos. No. Los israelitas, los palestinos son israelitas. Eso históricamente es muy bueno revisarlo para que Entonces, hoy en día entendamos dicen- lo que pasa. Claro, la región de Palestina fue nombrada así a los romanos a propósito para darles un golpe bajo a los israelitas. Exactamente. Porque la palabra viene de filisteos. Palestina viene de filisteos. Hay un problema. Grandes también. enemigos de los israelitas en el Antiguo está, Testamento. bueno, y meternos en una cosa Ya vamos, pues, no, escritural, estamos como no nos desviamos, ¿cierto? Bueno, No aquí nos estamos desviamos porque, dando pero- importancia a la tradición, La tradición. porque la Santísima Virgen María también está en la tradición. Claro. Y la tradición, Pero lo hemos claro, dicho, claro, concuerda y la interactúa con la escritura, con lo escrito, la tradición. ¿Cómo no valorar el testimonio espiritual de los primeros cristianos después de la aparición de nuestro Señor Jesucristo en la historia? ¿Cómo no valorar esos escritos? Un San Ireneo de León, Padres de San la iglesia Ignacio de también. Antioquía, padres de la iglesia, que Imagínate. son la segunda generación después de los apóstoles. Sí, fueron discípulos de los apóstoles, directos. Discípulos de San Juan, o sea, se sentaban con San Juan a conversar. Eso es lo que tú Discípulos quisiste de San decir Juan. ahora, traer a San Juan aquí. San Juan aquí. Y ser padre de la iglesia. Padre, Eh, claro, apostólico, padre San Padre apostólico, apostólico. padre Fue apostólico de discípulo la Me de iglesia. alegra tu Claro. aspiración, Camilo. Entonces me alegra. nos sentamos con ellos y leemos y uno dice, wow, él dice, hasta ahí han llegado. Mire la estructura. Podemos llegar más, claro, Vea, porque hombre, la estructura de la Iglesia Católica, si se estudiara con juicio, sin condicionamientos, no dejaría a nadie por fuera pues de creerla. Fíjese que este santo hoy creo que ya fue canonizado, inglés, este último inglés, Camilo, que Santo el, Newman. Newman, Ah, el ya. cardenal Newman, Sí. afirmó esto, y esto está en concordancia con lo que ustedes dos han aquí tan bueno pues explicado. En el mundo no habría más de 100 personas que no quisiesen pertenecer a la Iglesia Católica. Lo que pasa es que no la han comprendido. Claro. Eso es cierto. Yo estoy aquí estoy hablando con el silencio, como bregando a asimilar, sí. Es decir, comprensión de la doctrina de Jesucristo. Una comprensión que lo llevara a la práctica según el ideal de Jesucristo. No hubieran 100 personas que estuvieran fuera. Es decir, exactamente, porque ¿Cómo sería el mundo? El que necesitamos. Así es, tal cual. ¿Cómo sería el mundo? Pero dos punticos más bien de por qué esta aversión del mundo no solo a Jesucristo sino a su madre. eso sí tiene una explicación sí. de Porque escuela, no, Ramón. sí. Eso tiene una explicación de escuela. Y ya Eso es de- empezó, es en de- el 1500 empezó pues Es de conveniencia. Mira, exactamente. Pero atrás hay algo. Es que, vámonos para el Génesis. Hay un disociador. Neto. Hay un disociador y entonces ese disociador actúa en la historia y en las personas y listo. Y esa es la batalla. Vamos a terminar dando una puntada. Nos queda todavía unos minuticos. Nos quedan Sí. unos 8 minutos Ocho, Puede avanzar, entonces puede aquí avanzar. para va- consuelo tuyo. Viajemos otros 700 años. Vámonos de ese siglo octavo. 700 años. Llegamos al siglo... Sí, No, sí. vamos al siglo... Hasta el 16 vamos. Vamos al siglo XVI. Ajá. Concilio de Trento. Ah, claro. 1546. En la época de la Reforma. 1546. Claro. La Revolución Protestante aparece en el horizonte de manera explícita, digamos que en el año 1517, 17, más o menos. sí. Que ese asunto de decir que fue por las indulgencias, eso es
disculpen, eso es cuento barato. La profundidad de la disputa, Perdón, un sofisma de distracción. sí, de Martín Lutero no eran las indulgencias, eso queda claro en la historia eclesiástica, no viene al caso, pero eso digamos que es una justificación barata que dan algunos pseudo historiadores eclesiásticos protestantes para darle validez al discurso de A sus Lutero. caprichos. No, era mucho más profundo el asunto. Aquí él discutió prácticamente todo lo que la iglesia tenía de doctrina y de estructura hasta el momento, En las tesis. en las tesis. Y en 1546, además de todas las conveniencias políticas de los sajones y de los reyes Claro. y señores Celos feudales de que adherieron Roma. a él, porque obviamente veían una oportunidad para separarse De Roma. de Roma y quedarse con los bienes eclesiásticos, que por cierto A propósito, la eran tenencia. bien generosos en materia económica. Bueno, 1546 el Concilio de Trento, ¿qué nos va a decir? Obviamente que define elementos con respecto a la disciplina penitencial, al ayuno, a la liturgia, y a las tantas dice, este es un texto, no sé propiamente de qué parte, yo voy a leerlo textualmente, pero es que Sí. es muy completo. Claro. No sé qué parte del concilio, pero va a decir el concilio lo siguiente, oído. Estamos en Trento. Sí, Trento 1546. El sacrosanto, ecuménico y universal concilio de Trento. Eso suena pues a que... Ahí estuvo San Está. Belarmino. Eso todos ¿En el los... concilio? Sí. San Belarmino de Siena. No, Belarmino era un jesuita. No, Belarmino... prominente. No, él no tenía el D. No, era Belarmino. No, Belarmino. San Belarmino, sí. El sacrosanto, y esto quiere decir que ningún rincón de la tierra se queda sin. El sacrosanto, ecuménico y universal concilio de Trento, poniéndose perpetuamente ante los ojos que quitados los errores se conserve en la iglesia la pureza misma del evangelio, que prometido antes por obra de los profetas en las escrituras santas, promulgó primero por su propia boca nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios, y mandó luego que fuera predicado. O sea, nuestro Señor manda a que se dé la transmisión oral, no escrita. Oral. Vayan y repartan escritos donde diga mi doctor. No, Nada de eso. no dice eso. Vayan y Prediquen. digan, y prediquen. Y prediquen. Mandó luego que fuera predicado por ministerio de sus apóstoles a toda criatura. Mateo capítulo 28, versículos 19 y subsiguientes. Marcos también lo confirma en el 16. Como fuente de toda saludable verdad y de toda disciplina de costumbres. Oído, entonces esa predicación mandada por nuestro Señor Jesucristo y como dado como ministerio de los apóstoles es fuente de toda saludable verdad y de toda disciplina de costumbres. Y viendo perfectamente que esta verdad y disciplina se contiene en los libros escritos y las tradiciones no escritas que, recibidas de boca de Cristo mismo por los apóstoles, o transmitidas como de mano en mano por los mismos apóstoles al dictado del Espíritu Santo. Entonces miren, dictado por el Espíritu Santo no solo lo escrito, sino lo transmitido Pero, claro, oralmente, o sea, Obvio. la mano del Espíritu Santo está ahí. Claro. Recibidas de boca de Cristo, bueno, dictadas por el Espíritu Santo, han llegado hasta nosotros, siendo los ejemplos de los padres ortodoxos con Siguiendo. igual siguiendo, gracias Ramón, siguiendo los ejemplos de los padres ortodoxos con igual afecto de piedad e igual reverencia, recibe y venera todos los libros, así del Antiguo como del Nuevo Testamento. Entonces aquí se empiezan a definir canónicamente los libros. Hay unas primeras versiones. La primera versión canónica de los libros, pues nos la entrega aquí en San Jerónimo. Es el que hace Sí, la claro. primera traducción pública de la Sagrada Escritura. De parte, ¿no? Y trabajado de mano a mano con el Papa del momento. O sea, de manera implícita, la Siglo primera IV, versión siglo IV. canónica. La primera versión canónica es de quién, la de San Jerónimo. De San Jerónimo, traductor Esa de es la las... primera versión canónica. Sí. ¿Cierto? Y confirmada después, obviamente, por este concilio. Miren, la Iglesia de la Fue Paciencia. traída de las 1600. lenguas originales Ve, siglo XVI. del mismísimo pues, El hebreo, el mismo hebreo Claro, fue tomado, claro. y la versión Septuaginta de los griegos fue tomada por
por San Jerónimo, que tuvo una cierta disputa ahí con San Agustín al momento de que si Sí, convenía porque o no, estaba por ahí, porque está por los porque tiempos. nuestro Por ahí estaba Señor cuando Agustín. citaba, según los evangelios, las citaciones de nuestro Señor es de la Septuaginta. Ajá. O sea, nuestro Señor le da el aval a la Septuaginta, para que sepan todos, fueron 72 sabios judíos o israelitas convocados para escribir un Antiguo Testamento y albergarlo en Los una 72 que se me referían. 72. Se me- quedó como Septuaginta, pero debería de ser sí. Septua, Sí, no sé, Septua no- secundísima, no sé cómo eso, sería. bueno, No es sí, exacto la Septuagésima denominación latina del segunda. caso, sí. Eran 72 sabios y curiosamente es que los diferentes grupos que fueron a traducir el Antiguo Testamento al griego dieron con la misma traducción y con el mismo texto. Ah, Eso es muy bonito bueno. porque es una Hermoso. intervención del Espíritu Eso Santo en el Es Antiguo que Testamento. aquí no se está inventando en la Eh, iglesia. Bueno, Camilo, quisiera pues que ahora en otra sesión, la siguiente, hombre, la importancia de ser fuente de toda saludable verdad y de toda disciplina de costumbre, lo está diciendo el concilio, como para ver de cómo la iglesia en sus concilios reafirma Porque y es doctrina, confirma. es doctrina y Un disciplina. Y paréntesis, disciplina, por eso Es que muy es importante como... un paréntesis antes de que Camilo nos despida, que falta por ahí un minuto, medio larguito. El famosísimo, queridísimo y olvidadísimo, pero actualísimo en su esencia, Catecismo Astete, viene de ahí, de Trento. Sí. el catecismo Es de Padre Astete. Es Sí, claro. el primer catecismo, después, él era jesuita, Claro, ¿no? la maravillosa síntesis del contexto de fe, hombre. Y después de ese catecismo viene el apasionado catecismo de San Pío X, que era Mm. un amante de la catequesis impresionante. Sí, señor, el catecismo de Pío... Viene el catecismo de San Pío X y de ahí el catecismo de San Juan Pablo de II. San Juan Pablo Sí, II. sí, Yo claro. todavía, para efectos... Bonito, ¿no? Nunca en Ah, contradicción no, con no, Astete, para pero sí información. explicitado. Todavía cito en determinados momentos textos del catecismo y Astete. Pues, Camilo, tocaron la campana. No, Dale. tenemos mucho para decir, nos vamos a quedar por aquí, siglo XVI, 1546, y en nuestro próximo programa más sobre la fuerza de la tradición oral y escrita en función de lo que la Iglesia dice sobre la Santísima Virgen María, la hija predilecta del Padre.